Hola, buenas tardes. Estamos aquí con el doctor Isaías Rivera y sus invitados de honor. Voy a presentarlos de uno por uno, iniciando con la doctora Achel Cordero Hidalgo, quien es doctora por la Universidad de Sevilla, España. Tiene una maestría en negocios por la Grenoble. No sé pronunciarlo, por favor, ayúdenos, doctora. Ok. Eh, es Juan. miembro también del Sistema Nacional de Investigadores de México, CONACYT, y participa desde el 2017 en el programa Collaborative Online International Learning del State University of New York en colaboración con la Ohio University. Además de ser facilitadora en los cursos de Korea Foundation desde el 2017. Ha trabajado además en la Universidad de las Naciones Unidas. Y continuamos con el doctor Pedro Barrera, quien tiene un doctorado en psicología por la UNAM y es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro asociado de la American Psychology Association y ha publicado diversos artículos científicos arbitrados, libros y capítulos de libros, y ha participado como invitado en diversos congresos nacionales e internacionales. Y por último, licenciado en Psicología de la UNAM, Jerónimo Mendoza, quien tiene una maestría en Psicología Educativa Western Kentucky University, candidato a doctor en Innovación Educativa. Y pues ellos son nuestros invitados el día de hoy. Isaías, no sé si quieres darles la bienvenida y comenzar con esta charla. Gracias, Ilse, y como cada viernes ya esto lo hemos hecho bastantes veces, te agradezco a ti y agradezco a la Secretaría de Cultura por este espacio. Y sí, quiero darle la bienvenida a no solamente mis compañeros del cuerpo académico, ya al final de nuestra charla les diremos específicamente el nombre y lo que nosotros hacemos en nuestro cuerpo académico, pero le quiero dar la bienvenida no solamente a mis colegas, sino a mis amigos, a Ichel, a Pedro, Jerónimo. Nosotros trabajamos bastante juntos y tenemos muy buena química, entonces pienso que esto va a ser muy ameno y va a ser de gusto para todos ustedes. Y sí, como tú dijiste, Ilse, o tal vez no lo mencionaste, pero esta vez o en el promocional se decía que vamos a hablar de las vidas de la universidad, de los universitarios, después de esto que estamos enfrentando con con el virus. Y la doctora Ichel, hay que darle crédito donde crédito es ameritado. Se tomó el trabajo, el tiempo de hacer una presentación para nuestro grupo y poderles transmitir a ustedes algunas de la información, algunos puntos de los datos relevantes que les queremos contar. Entonces, en las universidades después del virus, del coronavirus, vamos a hablar primero a nivel internacional. Les voy a leer algunos datos, luego ya le doy la pauta a mis compañeros. Luego nos vamos a Estados Unidos, después nos vamos a Canadá, nos vamos a Iberoamérica y vamos a concluir con México. Entonces, entramos de lleno al nivel internacional. Y aquí en uno de los slides que nos manda Aichel, les voy a leer nada más y ya ustedes me comentan sobre lo que ustedes opinan. En estas cifras que me mandaste, Aichel, dice, más de 200 millones de estudiantes de educación superior están sin acudir a las universidades. Aproximadamente un 70% de los estudiantes internacionales han regresado a su país de origen, mientras que un 30% aún permanece en países de destino, algunos en situaciones muy precarias. Y esto es muy cierto, aquí ha sucedido en Budapest. Y el tercer dato, solo un 60% de la enseñanza ha podido ser sustituida con medios no presenciales, por lo que el 40% enfrentan déficit de aprendizaje.
No sé quién quiere iniciar a comentar sobre estas cifras. Ustedes díganme. Inicia, Echel, pues. Efectivamente, o sea, la UNESCO está muy preocupada por la situación de los estudiantes internacionales y empezó a proveer un fondo para apoyarles a estos estudiantes, porque la mayoría de estos estudiantes que son internacionales, que están en otro país, trabajan. Entonces, con el asunto de tener las actividades económicas por la contingencia, perdieron sus empleos, entonces, pues no podían tener la manera de subsistir, ¿no? Entonces, sí, la UNESCO se está preocupando por eso, pero también los gobiernos como que se enfocaron más en otra cosa que los estudiantes internacionales, ¿no? Claro, claro. Pedro, ¿tú qué opinas sobre este dato? Pues yo creo que las condiciones de cada país, de cada región, son particulares. Estaba revisando, por ejemplo, la información sobre lo que está haciendo Alemania, para poner nada más quizá un caso ejemplar, ¿no? Claro. Y pues Alemania está trabajando en becas, extras, en establecer condiciones óptimas de tecnología para el trabajo en línea, está habilitando los espacios para un cuidado regreso al exterior, bueno, del encierro al exterior, etcétera. Sin embargo, cada país yo creo que está haciendo diferentes cosas, diferentes cuestiones. En el caso de México, pues estamos verdaderamente en una casi tragedia, ¿no? Porque las acciones han sido verdaderamente, pues no planeadas suficientemente, ¿no? Eso de estar en el lugar número 14, o sea que hay de los países más donde más problemas estamos, una devastación por el coronavirus, pues es esta situación de carencia, ¿verdad? O incertidumbre. Incertidumbre, sí. Y bueno, también las condiciones de la población en México. Claro. Mira, Pedro, si quieres no te adelantes porque México le tenemos un apartado, ¿eh? Ok, está bien. Y tú ahí entras con los datos, pero es muy relevante el dato que tú das de Alemania. Y sí, muchos gobiernos, como les comenté, aquí no nos han dado respuesta si ya vamos a llegar a clases presenciales en agosto, septiembre, que inicia el semestre, pero ya están mandando invitaciones algunas universidades para que ofrezcas tus cursos en línea. Y ahorita vamos a hablar más de esto. Profesor Jerónimo, no sé si tiene usted alguna aportación sobre este panorama internacional. Yo creo que solamente lo que empezó a decir Pedro, que en cada país va a haber circunstancias muy diferentes, pero yo quisiera agregar ahí que esas diferencias son precisamente diferencias que ya existían. Es decir, los países están respondiendo de acuerdo a sus condiciones, pero no es lo mismo una situación en Estados Unidos que en España, no, o que en México, o que en Brasil. Y las formas en que se han respondido cada uno de los países están precisamente de acuerdo a las condiciones que vive cada país. Entonces, esos datos que se presentan, seguramente si los desagregamos, vamos a ver que el promedio, va a bajar para los países otra vez metropolitanos, vamos a decir así, de la élite internacional. Claro. Y van a ser catastróficos efectivamente para los países en desarrollo o como le llamemos actualmente,
Y aún así, dentro de cada país, por ejemplo, tocando, más por tocar México, pero es para América Latina, no es lo mismo una persona o un estudiante que esté en una universidad privilegiada y otros que estén en una universidad no privilegiada. Entonces, esto realmente lo único que refleja es que se exacerban las situaciones, pero situaciones que ya existen, ¿no? Entonces el coronavirus nada más nos viene a simbrar otra vez para decir en qué situación estamos. Muy cierto, muy cierto. Y esto, profesor, yo pienso que entre nosotros, ya lo hemos hablado anteriormente, es algo que le llamamos la brecha digital. Y aquí en la presentación también hay algo que vemos y analizamos. O sea, en Dinamarca, por ejemplo, casi el 100% de los alumnos tienen acceso al Internet y una computadora. Pero no para no mencionar todos los países que vienen aquí en este dato, así es. Nos recorremos hasta México, y pues en México, a ver, Aichela, ¿me ayudas si estoy interpretando esto bien? Creo que 22% solamente tiene... el 56% de los hogares en México tienen internet. Okay. Pero yo tengo otro dato de los países desarrollados y los países desarrollados. O sea, los países desarrollados tienen el 86% de la población tiene acceso al Internet, y en los países subdesarrollados un 47% solamente. Ya como decía el maestro Jerónimo, ya depende de cada país el porcentaje de acceso a Internet, ¿verdad? Como Canadá tiene un 94%. O sea, ¿En dónde? ¿Qué dijiste? Ok, en Canadá, sí. Entonces, esa brecha digital va a ser muy diferente, no solamente si eres un país desarrollado o subdesarrollado, sino en las condiciones de ese país, ¿verdad? Claro. Bueno, mira, y ahora podemos seguir comentando sobre otros de estos temas, porque sí, también mencionas tú en esta presentación el acceso a Internet, y no solamente el acceso a Internet, pero también tener un equipo adecuado que te pueda ayudar a tener estas dinámicas. Bueno, entonces ya dejamos un poquito las estadísticas internacionales y vamos a entrar un poquito a Estados Unidos. Estados Unidos, aquí dentro de los datos que nos envías, 96%, o sea, todos los eventos, creo que es más, o sea, todos los eventos en campus fueron cancelados. Y ahorita les voy a platicar un poquito la experiencia de Estados Unidos. Yo sé que tú también estudiaste en Estados Unidos y el profesor Jerónimo igual. Y vemos cómo la vida universitaria en Estados Unidos en verdad ha sufrido, porque en Estados Unidos la universidad es, aparte de que vas a clases, es un conglomerado de socialización. O sea, es vivir en dormitorios, ir a fiestas, hacer fiestas y toda esta convivencia. Pero fíjate, ya específicamente de Estados Unidos, si ya nos metemos en datos duros, los norteamericanos, algunos de las personas que estudian el concepto de educación en este país dicen que, y dan datos muy precisos, Estados Unidos en los últimos 40 años ha incrementado la colegiatura 14%. Esto es mucho más que lo que ha incrementado el sistema de salud en ese país, que sabemos que es muy costoso. Les voy a dar un ejemplo muy personal para que se den una idea de lo que estoy tratando de ejemplificar. Cuando yo me gradué de la licenciatura, yo debía $17,000 de préstamos universitarios, de préstamos de student loans. Gubernamentales. Sí, $17,000, profesor. Yo me gradué de la licenciatura en el año 2000. Entonces adelantamos al 2020 y ahora en promedio los chicos con la misma carrera que yo estudié están debiendo $100,000.
$100,000. Imagínate, yo debía 17,000, ellos deben 100,000. Entonces, y esto es insólito porque los que hacen estos análisis están diciendo, ahora los papás se están dando cuenta que están viendo a sus hijos tomar clases en línea, y si tú te metes a un salón hoy en cualquier universidad del mundo, es un salón igualito que como era hace 40 años, o sea, no ha cambiado. Y ahora los papás que están pagando $100,000 por 4 años de educación están diciendo, yo estoy pagando por esto. O sea, las universidades, por lo menos las universidades norteamericanas, están entrando en un jaque porque son extremadamente costosas, y en verdad ya mucha gente está cuestionando si en verdad vale la pena endeudarse por los siguientes 30 años de tu vida. Entonces ya ustedes me dicen, ¿quién quiere iniciar sobre estos comentarios? Yo lo que he oído es que por propios rectores de universidades o presidentes, como se le dice en Estados Unidos, que están muy preocupados por la inscripción del verano, de este verano y del siguiente semestre. Pero también he visto que están dando muchas facilidades para los créditos que tienen ya los estudiantes. O sea, les han permitido reducir el monto que pagaban mensualmente o les han dado facilidades. Pero pues esta es una solución a corto plazo, ¿verdad? Porque la calidad de la enseñanza de la que tú hablas es otra situación que a lo mejor no entendimos desde el principio, que la virtualidad no solamente es, o sea, el ambiente de aprendizaje virtual no solamente es tener una computadora y tener materiales didácticos, sino involucra muchos procesos más, como que no solamente se ha capacitado, o sea, que no se ha capacitado para ello. O sea, la capacitación ha incluido cómo utilizar la tecnología, pero no todo lo que hay detrás de un programa virtual, como por ejemplo el diseño instruccional, que en el mismo Estados Unidos, Canadá, Europa, hay una persona que se dedica a eso. Uh-huh. Es una carrera el diseño instruccional. Entonces, creo que parte del problema que se va a venir es la falta de capacitación, no en el uso de la tecnología, sino en la parte educativa. A ver, ¿usted qué opina de eso, maestro Jerónimo? Sí, efectivamente, yo creo que el problema no va a ser tanto lo digital para ciertos países. Para otros como México, que ya lo tiene hace tiempo, pues se va a seguir mostrando. Y eso que menciona el doctor Rivera de los problemas de las colegiaturas en Estados Unidos, bueno, otra vez, como yo lo decía ahorita, es una cuestión estructural. Allá la educación tiene ciertos costos elevados en función de, en primer lugar, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es uno de los países con mayor ingreso económico, ¿no? Pero también por su propia estructura de organización de las universidades, que son privadas generalmente o son públicas, pero públicas donde el estudiante tiene que aportar una gran cantidad de dineros familiares, ¿no? Y aquí en México, pues podríamos decir casi lo mismo, ¿no? Cuando se asume la estructura privada de la educación superior, los estudiantes están en las mismas condiciones de deudas. Ustedes ya vieron lo que sucedió en Chile. En Chile está haciendo crisis ese modelo importado de Estados Unidos o importado de otras estructuras económicas, de los donde se asumían los grandes costos por parte de los estudiantes. Entonces era por medio de financiamientos de este tipo, ¿no? De los que están mencionando, ¿no? Afortunadamente en México no tenemos ese problema porque la educación superior pública sigue siendo accesible, no como debiera ser, pero entonces los estudiantes no tienen ese problema tan crítico, tan grave, ¿verdad? Y yo creo que es más por allá lo que se mencionó ahorita, los problemas
de la educación en sí misma, es decir, ¿cómo va a ser la educación si vamos a estar en esa situación de pandemia perenne, vamos a decirlo así, ¿verdad? México va a tener que resolver otros problemas, porque vamos a suponer que no tenemos ahorita conectividad. Ese es un mal menor para la educación superior, porque tenemos un problema de salud, un problema estructural de salud, tenemos un problema estructural alimenticio. México, como sabemos, no es autosuficiente en alimentos. Entonces México va a tener que hacer todavía un planteamiento más global de sus procesos educativos, pero en función precisamente de las características del país. Entonces yo creería que sí, efectivamente, y pues ya lo dijimos, las problemáticas van a ser un tanto diferentes según sean las regiones, y yo creo que este sería un punto esencial, que México se va a tener que ver más global estos aspectos. No va a ser tanto la conectividad, van a ser otras las cuestiones. Ok, gracias, profesor. Pedro, a ver, cuéntanos. Pues yo quisiera destacar un comentario que hace el doctor Jerónimo sobre las condiciones de México. El problema subrayo un tema que ya lo había tocado Jerónimo y quisiera ejemplificarlo. El problema de las brechas, el problema de las... por ejemplo, tenemos escuelas que tienen ventajas, o sea, escuelas urbanas que están en las ciudades más grandes y que tienen condiciones muy diferentes a todo un sector. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Pedro. Lo que pasa es que se clausuró la imagen de mi computadora. Bueno, listo. ¿Tú te puedes ver a ti mismo? Sí, ya me puedo ver a mí mismo. Y entonces, las condiciones del medio, digamos, con desventajas como la zona rural, es que el acceso a Internet en la zona rural es del 47%, mientras que la zona urbana tiene un acceso del 76%, o sea, prácticamente es el doble de acceso. Por lo tanto, las escuelas que se encuentran en el medio rural por sí mismas ya tienen desventajas. Si estamos hablando de esto, de entrar a un modelo de escuela vía internet, pues ya tenemos un gran problema, ¿no? Y por otro lado, en los hogares, en las zonas donde hay, en las mismas ciudades, hay escuelas que tienen ventaja contra otras escuelas que se encuentran en las colonias, en algunas situaciones más desventajosas, donde el problema es aún más grave. Las brechas, por ejemplo, las escuelas con ventaja, las, digamos, escuelas privadas, que se encuentran oficiales, pero con más recursos por la participación de padres de familia, etcétera. Estas escuelas con ventaja tienen acceso, de acuerdo a los datos que nos ofrece la misma Secretaría, son del 85% de las escuelas tienen servicio de conexión a Internet y los niños usan esas conexiones a Internet. Claro. Mientras escuelas con desventaja en la misma ciudad son el 22% los que tienen acceso a Internet. Jerónimo hablaba de las brechas, pues aquí están demostradas con datos, ¿verdad? Estas grandes brechas. Ahora, otro de los problemas es que en general el uso del Internet por parte de los niños se calcula que es el 60%. O sea, tenemos un 40% que simplemente está fuera de esta opción. Y esto, pues, se crean retos fundamentales para los sistemas.
no nos podemos ir, bueno, si tendremos que, si esto va a durar por siempre, no, mientras no haya una vacuna, ¿verdad? O algo así, alguna otra solución, esto va a generar verdaderamente una transformación grave por estas grandes brechas que se tienen en las condiciones sociales que se viven. Mira, Pedro, a ver, estoy escuchando eco. Bueno, ya. Sí, esta situación que tú mencionas, aquí en Budapest, en Hungría, sucedió exactamente lo mismo. Porque miren, les voy a platicar un poquito de Budapest. Hungría, tiene aproximadamente 10.5 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, pero la mayor parte de la población se concentra en Budapest. Entonces, cuando tú sales de Budapest, claro que hay algunas, Debrecen, Szeged, hay aproximadamente 3 o 4 ciudades que son medianas comparadas tal vez al tamaño de la ciudad de Chihuahua. Pero ya después de eso te vas a ciudades pequeñitas, así como podemos decir, no sé, Aldama o pueblecitos, y ahí también se da esta brecha que tú estás hablando, Pedro, porque estos chicos que viven en el Aldama húngaro, pues no tienen acceso a internet y no tienen un aparato. Entonces, sí, se marca más. Esto, lo más relevante, yo pienso, para la gente que nos está escuchando, es que debemos de entender, y ya lo dijo el profesor Jerónimo y lo han mencionado ustedes de alguna manera u otra, son diferencias que ya existían y ahora nada más se van a pronunciar más por este sistema de capitalismo desocerbado que yo he mencionado algunas veces. Y bueno, mucha gente me pregunta a mí, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿O cuándo va a ser esto normal? Yo espero que nada vuelva a ser normal, porque lo normal no era normal. Pero bueno, vamos a seguir platicando. A ver, ahora nada más, mira, vámonos a Canadá. Chela, ahí te menciono tú los datos estos. En Canadá no tenemos en sí mucho en concreto y nada más la experiencia que yo tuve en Canadá y los datos que aquí tú nos mandas, nos das más que nada la conectividad. Es un país que está relativamente bien conectado, es un país muy progresista, es un país de socialdemocracia y cuidan mucho esos aspectos de educación, mucho más que los norteamericanos. Muchas veces a los canadienses no los tomamos en cuenta porque son callados, no son tan de espectáculo como los norteamericanos, pero no sé si ustedes tengan algún comentario sobre Canadá, perteneciendo nosotros tres a América del Norte. Pues yo lo que he escuchado es que el ministro de Educación comentó que no se preocuparan por las calificaciones, que, o sea, que se enfocaran a sacar el proceso, a terminar este ciclo y que nadie iba a reprobar. Entonces, muchos canadienses han tomado esto como oportunidad, ¿no? Como decir, bueno, pues no vamos a reprobar, no pasa nada. Entonces, pero creo que todo tiene que ver con... A mí me hubiera encantado que me hubieran dicho eso. Les voy a contar, el último semestre de mi licenciatura en Texas Tech, me tuve que quedar un semestre más porque un profesor de filosofía me reprobó y me tuve que chutar otro semestre. Entonces, mira, yo creo que también... ¿Por qué lo subrayas, Isaías? Pues porque yo soy filósofo y un profesor de filosofía me tronó. Pero mira, yo creo que también otro aspecto que las universidades están cuidando o los ministros de educación en relación a la acreditación o no acreditación de materias del ciclo académico es el aspecto legal, porque los estudiantes en las universidades se inscribieron para un programa presencial, ¿verdad? Y les cambian las condiciones, entonces
yo creo que también esa es una parte que está cuidando las universidades, sobre todo las universidades privadas, ¿no? Incluso las públicas, porque sí, un alumno tiene el derecho a demandar, porque él se inscribió bajo otras condiciones y tú lo vas a evaluar sobre otras diferentes, ¿no? Claro, claro. No, pero eso también es similar acá. La madre de mi hija, Lila, ella se acaba de graduar de medicina y también, o sea, ella estaba batallando mucho con sus exámenes y aquí emitieron un mensaje similar, sobre todo a los médicos. Dijeron, nadie va a reprobar. O sea, ella estaba súper contenta. Es muy buena, pero bueno, sí, son medidas que se tienen que tomar. No sé, Pedro, Jerónimo, si tengan algún comentario de esto, si lo ven bien o mal, estas medidas apresuradas de que tenemos que pasar y no reprobar o... Yo nada más un comentario porque se lo quiero pasar al maestro Jerónimo. Hablábamos nosotros también de la parte de que hay materias, por decirlo así, en las universidades que implican la práctica. Uh-huh. Y aparte otra función de la universidad es, como parte de su responsabilidad social, en las universidades públicas es el servicio social. Entonces, esa fue otra cosa que se tuvo que modificar. Y aquí le paso la palabra al maestro Jerónimo, porque estábamos hablando de eso precisamente ayer, sí. Matías. Realmente ahí es donde decimos nosotros que hay un gran reto para la universidad. O sea, la universidad, sabemos nosotros que tiene la función de garantizar el derecho a la educación, igual que como lo asume el Estado. Entonces aquí hay una serie de situaciones que se están dando, como es ciertas formaciones que requieren de laboratorios, de prácticas, etcétera, que definitivamente no se pueden obtener de otra manera o desarrollar de otra manera a través de la interacción humana cara a cara, ¿verdad? O la interacción con los instrumentos reales, directos. Entonces ahí son los retos, pero que definitivamente esos retos siguen siendo los mismos que hemos tenido antes, porque por las carencias de laboratorios, por las carencias de una extensión máxima del servicio social a las comunidades que lo requieren, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, ya se habló de ahí lo que dijo la doctora Cordero, ¿no? Cuestiones de diseños instruccionales que se van a requerir repensarse precisamente para que se pueda lograr esto. Sin embargo, también lo comentamos con el doctor Barrera, que tendríamos que estar pensando en la educación, en lo que hemos dicho, que representa un proceso de interacción humana, donde necesariamente tiene que haber ese acercamiento entre las personas y no mediadas por los medios digitales que sí ayudan, son un buen sustento, pero no pueden sustituir al proceso educativo, donde tiene que necesariamente haber esa comunicación humana fluida. Me decía Pedro, ¿verdad?, que hay un porcentaje muy grande de la comunicación humana que es la no verbal, y eso solamente lo podemos ver en una interacción directa. Entonces, esos son grandes retos, y ahí sí viene, como decíamos ahorita, las cuestiones de diseños instruccionales, ¿verdad?, que tenemos que repensarlos, pero pues no sé, yo creo que eso es fundamental, pero insisto, que hay otros problemas en los cuales la universidad tiene que pensar en de garantizar el derecho a la educación, que no están en sus manos inclusive, ¿no? Por ejemplo, la desigualdad social, pues la universidad tiene poco que hacer al respecto, pero sin embargo, sí tiene que visualizar cómo puede favorecer más el logro de esta igualdad social
y no tanto que se siga perdurando esta desigualdad social que tenemos en nuestros países, concretamente México, ¿no? Claro. Ayer estaba oyendo una entrevista precisamente. Miren, una cuestión gravísima es la cuestión de la alimentación. Sí. Y entonces la universidad tiene que pensar cómo o qué alternativas vamos a ofrecer a las personas. Estamos hablando de educación. Y entonces se hablaba precisamente de la producción, huertos familiares. Estoy diciendo ahí, no, en lugar de tener grandes jardines de áreas verdes, a lo mejor pensar que vamos a tener que tener huertos para autoabastecimiento, y ese es un proceso educativo que es importante para la universidad. Por y supuesto. Para la está lo mismo, ¿no? Sí, las universidades tienen que tomar una postura más pragmática, más social, algo que yo sé que Pedro y nuestro cuerpo académico maneja como McLaren, de que la universidad, las universidades, las escuelas son lugares donde se cocina la justicia social. Y esto yo pienso que da aún más pie para que se fomente esta ideología. Y este último ejemplo, profesor, es excelente, porque sí, las universidades es donde no solamente se hace la teoría, pero se tiene que fomentar la práctica. Pedro, ¿tú cómo ves esto? Sí, siguiendo esta línea de análisis, yo creo que hay algo que me gustaría subrayar, que es particularmente, que es las cuestiones emocionales. Es decir, esta pandemia, esta situación, es una pérdida de la vida como la conocíamos, definitivamente. Por supuesto. Ahora hay una economía libre de contactos, hay distancia social, relaciones por medios virtuales, la escuela por medios virtuales, y eso es algo totalmente nuevo, o sea, no lo conocíamos esto. Entonces, eso yo comparaba que hay cosas que tenemos que hacer menos, o hay situaciones que son menos y hay cosas que son más. Menos consumo de ropa, por ejemplo, menos viajes, menos traslados, menos contactos, pero eso también nos lleva a más trabajo en casa, que hay que aprender a hacerlo también. Más ahorro, más medios virtuales que también hay que aprender. Y hay una cosa que a mí me gustaría subrayar, también hay más soledad. Y al haber más soledad, también hay más angustia, más temor, más estrés, más situaciones de bienestar personal, digamos, ¿no? Pedro, métete a Tinder. ¿Sí sabes qué es Tinder? Sí. Pero de todas maneras no sería la solución, ¿no? Sigue habiendo la soledad humana a distancia. Muy bien, entonces, pues esas son algunas de las ideas yo creo que las cuestiones en el país también se pueden sumar a las brechas sociales, claro, etcétera. Ahorita México se encuentra en el lugar número 14 pues, de la pandemia. Hablaban de Canadá. Canadá está un poquito más, también está en problemas muy cercanos a los que tiene México, o sea, en el sentido de las estadísticas de la pandemia, ¿verdad? Claro. Pero los recursos que tienen en Canadá son una situación muy diferente a los recursos que tenemos en México, ¿verdad? Pedro, abismales. Así es. Pero también retomando lo que dice el maestro Jerónimo y el doctor Carrera de la salud mental. Claro. O sea, va a ser otro problema que resolver, ¿no? Y yo sí he visto que las universidades han tomado partido en cuanto a esto, o sea, han ofertado apoyos psicológicos o áreas, han abierto áreas, lo han abierto a los estudiantes, a los docentes,
pero sin embargo, como esto nos tomó de sorpresa, pues estamos tratando de resolver lo urgente, más no lo importante, ¿no? Entonces, no piensen de esa parte, pero yo sí he visto en los alumnos y en los docentes mucho estrés y muchos problemas emocionales. No, a nosotros nos ha pasado, Hace unas semanas, o sea, no nos podíamos conectar. A ver, los horarios se entrelazan unos con los otros y yo les voy a decir la verdad y pienso que es el mismo testimonio de ustedes tres. Yo ahora trabajo más de lo que trabajaba cuando esto no existía. Sí, sí, mucho más. Así es, Isaías. Por eso yo decía que la conectividad virtual es una situación que sí estamos viviendo, pero que realmente no es la respuesta a los problemas de desarrollo del ser humano, ¿verdad? Sí tendríamos que ir un poquito más allá de ver esa situación. Y yo voy a decir, por ejemplo, ya se está hablando mucho en infinidad de lugares que la solución para esto es el trabajo de oficina en casa. Uh-huh. Ahí la cuestión es que, como lo comentamos en una ocasión, de que los dineros que las personas están utilizando extra, que más gasto de luz, más gastos de agua, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una especie de subsidio a alguien, ¿verdad? Número uno. Número dos, la otra cuestión es de que, como tú lo dices, Isaías, ya no hay límites entre tu vida privada, tu vida personal, tu vida familiar y tu vida de trabajo. Y entonces, lo más crítico es que la vida de trabajo absorbe todas las demás situaciones. Claro. Y eso tenemos que pensar, ¿no? Lo tenemos que clarificar perfectamente, porque puede tener incidencia, como dice Pedro, se han manejado, ¿no?, cuestiones de salud mental. La gente ya no va a poder discriminar muy bien en qué momento se encuentra, ¿verdad? Si está trabajando o está en su casa, si tiene que hacer sus labores de necesarios de interrelaciones familiares, o tiene que darle prioridad al trabajo, porque en ese momento hay que estar haciendo un trabajo, hay que tener que hacer, enviar trabajos, etcétera. Y tú lo dijiste ahorita, y esa es la sensación que yo creo que lo hemos platicado todos. Todos hemos sentido que se ha incrementado el trabajo, ¿verdad? No ha disminuido. Y bueno, son elementos importantes que hay que pensar otra vez de la educación superior. Su función es el bienestar humano. Entonces tenemos que buscar alternativas para que ese bienestar humano se pueda lograr. Ok, mire, por supuesto que estoy de acuerdo y les voy a decir algo, nada más para que la gente se entere antes de que entremos a Iberoamérica. La gente muchas veces nos ve en estas transmisiones, pero no se dan cuenta de que, por ejemplo, la doctora Aichel, el doctor Pedro, usted, yo, o sea, nos reunimos día anterior o días anteriores y tenemos que hacer un escrito, tenemos que preparar, o sea, esto no nos está saliendo, aquí hay apuntes y Pedro puede mostrar los suyos y usted puede mostrar los suyos, porque yo sé que todos lo hacemos. Esto toma muchas horas de preparación, muchas horas de preparación. Entonces, es eso, se ha expandido el trabajo que estamos haciendo, porque esto de estar en línea es muy demandante y aparte, empezamos como iniciamos hoy, que a Aichel se le congeló la imagen, que yo no podía entrar, que Pedro no lograba conectarse, y eso agrega muchísimo al estrés. Muchísimo, muchísimo. Entonces, quiero que la gente sea muy consciente de estas cuestiones también, porque es algo que tarde o temprano van a tener que enfrentar. Pero bueno, miren, vámonos. Te voy
voy a decir un comentario. Dime, Sí, dime, Chel, dime. maestra virtual. Y yo ya tenía, yo ya conocía los resultados de la virtualidad, Uh-huh. los problemas y los retos. Y son exactamente los mismos que los que estamos viviendo actualmente. Lo que pasa es que siempre lo que manejan los usuarios de Internet o los alumnos que tenían las clases virtuales es que tienes que tener ciertas características para poder ser un estudiante virtual. Yo considero que no todo el mundo, no todos los docentes, ni no todos los estudiantes son para la virtualidad, porque tienes que tener una disciplina, autoaprendizaje, tienes que tener Mucho autoaprendizaje. y mucha disciplina, porque, o sea, aunque tú no tengas un horario en el que lo tienes que hacer, porque muchas actividades son asincrónicas. O sea, no es que esté el maestro ahí, es que muchas cosas las tienes que hacer tú de forma asincrónica. No todo es sincrónico, no todo tiene un horario donde esté el maestro y donde esté el alumno en la virtualidad. Entonces, sí, efectivamente, como dices tú, es mucho trabajo, pero eso siempre ha existido en la virtualidad. Lo que pasa es que ahora es un problema más porque no tuvimos el tiempo de prepararnos, claro, de conocer estos retos a los que se enfrenta la virtualidad, que siempre han existido. que también tiene sus ventajas, como tú dices, o sea, uno se tiene que acostumbrar. Yo ahora me he aprendido el nombre de todos mis alumnos porque los estoy viendo con sus caritas y sus nombres, que yo antes no me los aprendía, yo soy malísimo para los nombres, pero bueno, no nos desviemos del tema, vámonos a Iberoamérica, porque yo sé que nosotros somos buenísimos de salirnos del tema. Entonces me voy con los datos. La media de los estudiantes a distancia en línea, estamos hablando de Iberoamérica, la media de los estudiantes a distancia en línea en las universidades de países iberoamericanos son 15.2%. México y Colombia están en la media. 10% España, increíble, 1 de cada 100 en Cuba, 7% en Argentina, 4 de cada 100 en Chile, 20 de Brasil. Aquí yo pienso que nada más estamos reiterando los datos y los comentarios que ya mencionó el profesor Jerónimo y el doctor Barrera, de esa brecha que no todos pueden ser incluidos. Así es. ¿Cómo le haces, Pedro? Es imposible, o sea, la inclusión total es un problema grave. Y aquí, como muchos, ¿verdad?, que están surgiendo, esta situación nos obliga a reconocer que no hay soluciones en este momento para muchos de los problemas que aquí mismo los hemos comentado. Entonces, es necesario construir esas soluciones que no existen en este momento. Creo que ese es el reto, ¿verdad? Y no se vale replicar estrategias, porque las estrategias que pudieran funcionar en Canadá o en los Estados Unidos o en Budapest, bueno, ahí todo funciona, ¿verdad? Pero más o menos. Bueno, esas soluciones no siempre. Seguramente no van a aplicar aquí en México. Entonces tenemos verdaderamente un nuevo reto grandísimo sobre eso. Y quizá uno de los grandes problemas es los tres estados, escuchando una anécdota que decía un señor que se llama Iván Vallejo, que es alpinista, y hacía la metáfora de que en el alpinismo es como la gráfica del coronavirus, ¿verdad?, que sube y que supuestamente estamos en la cima de la pandemia y que ahora vamos a bajar. Bueno, yo no sé, creo que en México no sabemos si hemos llegado a la cima, ¿verdad? En algunos países parece que ya están bajando,
pero no sé si en México está sucediendo eso. Pero bueno, para decirles los tres estados del alpinista que decía Vallejo. Vallejo. Sí, Iván Vallejo se llama. ¿Es mexicano? Sí, es mexicano, él es alpinista. Lo voy a buscar, no había escuchado. Y él dice, a ver, pero dinos los puntos. Bueno, él dice que en el alpinismo, él comenta como experto, dice que hay una zona que le llaman la zona de la muerte. Okay. Dice la zona de la muerte, pero no se ubica en el ascenso. La zona de la muerte se ubica en el descenso. El descenso siempre va a ser más difícil. Exactamente. Y en estos comenta, le preguntan que por qué es la zona de la muerte. Se supone que escalar puede ser más complicado. Dice, no, es el descenso. Una vez que llegas, la persona tiene que bajar. Y ahí es donde se expresan tres cosas: el cansancio, el hartazgo y el miedo. Y la gente quiere bajar rápido. Y es ahí donde se cae y se tropieza. Y se viene por eso es constituir la zona de la muerte. Okay. Nosotros tenemos una zona de la muerte también. Ahorita, creo yo, después de, mira, ya no sé cuántos tenemos, verdaderamente, se me pierde el tiempo, 2 meses o 3 meses, no sé. 3 meses. Acá empezamos desde febrero, Pedro, estamos a mediados de junio. Así es. Entonces, creo yo que mucha gente está muy cansada, con mucho hartazgo y con mucho miedo. Me gustaron esas 3 palabras de Iván Vallejo. Y creo que esto puede verdaderamente ser una crisis, y está siendo una crisis en las escuelas. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Oye, okay. Quisiera hacer un comentario. Por supuesto, profesor. Mire, mira, a ver, que tenemos tiempo, porque todavía nos falta México, y Aichel es la que nos regula, pero por favor, adelante, profesor. Mira, yo digo que lo que es la educación superior, nos estamos sentando en eso, y el coronavirus, como insistimos ahorita, que el coronavirus pues lo que hizo es aflorar toda la serie de problemas que tenemos como país, pero sí podemos empezar a ver una serie de situaciones, perspectivas para la educación superior. Ya lo comentamos ahorita y Pedro volvió a insistir en que sí vamos a tener que tener, no hay soluciones para todos. Una que yo creo que va a ser importante para el futuro de la educación superior en México es, como ya lo dije, tenemos que repensar la salud, la alimentación, pero también el modelo de desarrollo que se tiene. Es decir, si las soluciones ya no son únicas, entonces tenemos que empezar a repensar este fenómeno de la globalización, ¿verdad? Porque las soluciones únicas para todos ya hemos visto que no necesariamente funcionan, y en México todavía estamos en una situación, somos un crisol, simplemente tenemos cerca de 70 lenguas en el país, tenemos una riqueza étnica o diversidad étnica muy grande, una diversidad cultural muy grande, una desigualdad muy grande, una exclusión social muy grande y un nivel de pobreza muy alto, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que la educación, con eso el coronavirus que lo ha replanteado, se tiene que visualizar una perspectiva ya no tanto de globalización, sino de regionalización del país y para el país. Que cada comunidad
logre descifrar lo que es su realidad y lo que es mejor para ellos. Así es. Muy bien, muy bien. Me encanta platicar con ustedes. Y ya, aunque yo nunca los detengo, porque les dije que el último punto era México, pero me siguen metiendo goles con México, con México, con México. Entonces yo ya me callo. Iniciamos con Aichel, seguimos con Pedro y con el profesor Jerónimo. Digan lo que quieran decir de México. Es que volvemos a lo mismo. México tiene dos realidades si hablamos de universidades, las públicas y las privadas. Y las privadas dependemos de presupuestos públicos. Entonces, en el caso de nuestra universidad, tenemos un presupuesto, una parte del presupuesto es recursos federales, otra parte es estatales y otra parte son los recursos que se generan como institución. Pero no podemos pensar que las universidades, porque en el caso de las públicas, porque somos autónomas, podemos hacer lo que se quiera hacer, ¿verdad? Porque tenemos consejos también, consejos universitarios o consejos administrativos que autorizan cualquier situación en las universidades, ¿verdad? O sea, tenemos legislaciones que tenemos que respetar. Y en el caso de los presupuestos, que ya lo hemos platicado, pues no dependen de la universidad. Si bien es cierto que nos miden de acuerdo a los resultados que generamos, no podemos mover los presupuestos que ya están asignados de un rubro a otro. Entonces ahí es otro problema que enfrenta también la universidad, porque está sujeta a ejercer un presupuesto, pero bajo ciertas reglas, pues, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo resolver tantas problemáticas que tenemos en el país que no pueden ser abordadas desde dentro de la universidad, por lo menos en un año en el que ya está decidido el rumbo de esa universidad? No es porque digamos, ahorita tenemos esta contingencia, yo voy a aportar ciertas soluciones a corto plazo, tengo mi presupuesto, lo cambio de rubro, no se puede. No es tan fácil, pues, ¿no? No es fácil. O sea, estamos sujetos a legislaciones y a reglamentos y auditorías, etcétera. Entonces, de eso hablábamos el otro día. No sé usted, maestro Jerónimo, que si quiera complementar de lo que hablábamos el otro día, que era precisamente el presupuesto, ¿no? Que es otra situación, que si bien es cierto toda la problemática social que existe, pero ¿qué podemos abordar como universidad que estamos, como ya lo he dicho, o sea, sujetos? Mira, Aichel, esto es muy valioso y aquí los dos comentarios del profesor Jerónimo y de Pedro, porque Pedro fue director de la UPN, él nos va a contar su perspectiva como directivo, pero profesor, sí, como lo invita Aichel, ¿usted cómo ve esta situación de la universidad pública y la universidad privada en México? Y usted nos mandó datos muy interesantes también la vez pasada que hicimos nuestro rehearsal. Bien, pues sí es una situación como lo está planteando la doctora Cordero, pero yo insisto que sí tenemos que repensar a la educación superior y en particular, bueno, la UASH pues va a quedar como universidad pública pues en ese contexto de un desarrollo que apoye a las personas, que se permita todas estas cuestiones que hemos mencionado, desigualdad social, etcétera, que es muy complicado porque la universidad tampoco lo va a resolver, pero sí puede aportar una serie de sugerencias, como por ejemplo ahorita en la UASH se está hablando de un nuevo modelo educativo. Bien, entonces en ese sentido, este nuevo modelo educativo, ¿qué tanto, si yo sugiero que tendríamos que repensar la globalización, y como dice Pedro, ya no hay una única solución, entonces este modelo educativo obviamente que debe ser propio de la universidad para responder a estas situaciones que están planteando de
de pobreza, desigualdad social, de exclusión social, etcétera, ¿no? Entonces sí, creo que la universidad tiene un camino propio que está sujeto a un presupuesto, sí, pero también la universidad tiene cierto margen para poder hacer replanteamientos al respecto. Okay. Y bueno, y además pues hay otras cuestiones que están inmersas por ahí, pero a ver si salen al ratito. Ok. A ver, Pedro, tú fuiste director, jefe de jefes. Se nos fue Pedro. Dice que mejor se va. Joder. Se escapó. Ay. Pedro. Sí lo escuchamos y lo vemos. ¿Qué pasa? Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí. te escuchamos. Estás hablando como robot. Se está cortando demasiado. A ver, pasito Bueno, a pasito. Sí. Pero bueno, maestro Jerónimo, le pregunto esto. Usted en lo que dice que se tiene que se pueden hacer sugerencias, yo creo que también algo difícil es cómo miden a las universidades, ¿no? O sea, los indicadores que nos piden a veces no están de acuerdo a las realidades del país, ¿no? También esa es otra situación, porque nos miden tratando de compararnos como universidades internacionales. Que no lo somos. Con situaciones muy diferentes, ¿no? O sea, entonces nos piden indicadores que se utilizan para medir universidades con otras condiciones. Claro. Sí, Tal vez eso es una cosa que nos tendríamos que replantear, ¿no? sí, por eso decía que sí tendríamos que revisar la orientación de la educación superior en este contexto que mencioné de las problemáticas, y la universidad como tal no va a presentar un modelo, voy a decir así, que nos venga de fuera, sino un modelo propio, y eso es donde podría implicar una cuestión de ciertos indicadores que sí podemos y que sí debemos y que no debemos, ¿verdad? Porque la universidad tendría su propia misión en ese sentido, que yo insisto en el desarrollo de las personas, del ser humano, y en función de eso, las características que tenemos nosotros en México, en el Estado, etcétera, podemos, en este modelo que se está replanteando para la universidad, sí podría hacer ciertas adecuaciones y podría plantearse que la misma educación a nivel nacional pues permita que sean autónomas realmente las universidades para hacer planteamientos propios de su región. Claro. Uy, Pedro, a ver, ¿estás? Sí, estoy teniendo problemas de conectividad. No te preocupes, Pedro, pero platícanos lo tuyo, porque tú fuiste director. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva administrativa en México? Y trabajabas para una universidad privada. Se nos congela, Pedro. A mí se me hace que no quiere contar. A ver. No se quiere comprometer. Doctor. Pero bueno, también nos encontramos ahorita no nada más en una crisis de salud, también eso hay que decirlo. Estamos en una crisis económica también. Sí, mira, a eso lo hablé yo la semana pasada con el doctor Pascual García, que el profesor Jerónimo lo conoce, sí. O sea, empezamos con una problemática de crisis de salud. Esto es lo primordial que debemos de entender y nos debemos de dar cuenta y concientizar de que el sistema de salud a todo el mundo lo agarró con los pantalones en los tobillos, o sea, no sabíamos qué es lo que sucedía. Pero sí, Achel, esto repercute en una crisis económica
y ahora lo estamos viendo en una crisis política, en una crisis económica. Es el perfecto momento para empezar nuevas discusiones y nosotros como universitarios tenemos la audiencia, tenemos el público que les podemos transmitir estas ideas. Mira, ya no para pasarnos muchos, Pedro se nos fue, lo perdimos, espero que se nos pueda volver a conectar, pero pudo interactuar con nosotros, pero ya no cargarnos mucho porque hay varios comentarios y preguntas. Aichel, tus pensamientos para conclusión y también el profesor Jerónimo, lo que ustedes quieran aportar. Uy, también se nos fue. El profesor también, Jerónimo, profesor, ¿dónde anda? Sí, también aquí estoy. ok, pero ¿Sí me lo escuchan? perdimos, lo escuchamos, sí. Pues mira, Sí, yo es que se refirió una llamada. No se preocupe, pero sí lo escuchamos. Aichel, dime. Sí, yo también los escucho. Ok. Yo estamos, como toda crisis en un sistema, o sea, es un círculo, ¿no? O sea, empieza en un lugar y va a volver a autorregularse y a salir todo bien, ¿no? Al final. Pero yo creo que es una oportunidad para repensar, como decía el maestro Jerónimo, muchas situaciones, entre ellas la manera de aprender, la manera de enseñar, nosotros como universidad, y también qué es indispensable y qué no lo es en el ámbito de la educación también, porque nos hemos topado con que sobrecargamos a los estudiantes, sobrecargamos a los docentes, sin ser necesario, porque a lo mejor yo creo que enfocarnos mucho en la manera en que planeamos, en los resultados en los que queremos, y estar repensando, es un proceso continuo el repensar y el volver a dar nuevos planteamientos y volverlo a reinventarte. exactamente. Volverte a inventar. Y a no dejar a un lado la creatividad, porque esa es una ventaja que creo que tenemos nosotros los mexicanos, ¿no? Y como decíamos ahorita, no todo es un problema de la tecnología. Yo creo que primero tenemos que pensar en el ser humano, como decía el maestro Jerónimo, y después en todo lo que está a su alrededor, ¿no? No, yo mira, creo que es una oportunidad para todos. es excelente oportunidad. Aichel, yo los vi a ustedes ahora en noviembre que estuve en Chihuahua y que yo les hubiera dicho, o que el profesor Jerónimo, o que tú hubieras dicho, o Pedro, es que el año que entra nos vamos a estar reuniendo en línea y solamente nos vamos a ver en línea y vamos a tener toda interacción. Le informamos a la gente, después de esta sesión tenemos otra sesión. Tenemos una primera defensa de tesis de una alumna de doctorado. Entonces, acaban a ser las 10 de la noche y seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Como tú dijiste hace un momento, comemos, lavamos los dientes y a trabajar de nuevo. Pero fíjate, yo también me lavo los dientes antes de entrar a cada sesión. Aunque yo sé que no me van a oler, pero me lavo los dientes. ¿Algo más, Aichel? Dime. Estamos llenos de desafíos y de retos, y yo creo que hay que hacer mucho análisis de lo que estamos haciendo, pero también yo creo que la mayoría de la gente ha dado lo mejor de sí. Sí, totalmente. No solamente de la educación. Totalmente. Yo tuve continuo por dar lo mejor de nosotros. Sí, yo tuve 2 grupos aquí en Budapest, un grupo de Chihuahua, mis alumnos excelentes, todos, al pie del cañón. Tienes mucha razón, Aichel, qué bueno que mencionas eso. Y saludos a nuestros alumnos que nos están escuchando y viendo. Profesor, pues no sé si ya estemos cerrando, pero yo sí quisiera también... Claro, díganos, profesor. Que la idea de la educación es precisamente este desarrollo humano, pero ya en cuestiones
metodológicas, podríamos decir así como lo mencionamos, ¿cuál sería un aspecto fundamental de este proceso educativo? ¿Qué es lo que hay que aprender? Y yo retomo, me gusta mucho la frase de Fernando Savater, que la educación es aprender a pensar sobre lo que se piensa. Aprender a pensar sobre lo que se piensa, ok. Eso nos permite precisamente replantearnos una serie de situaciones en el aula, fuera del aula y en la comunidad, ¿verdad? Ok. Y no olvidar que las universidades no nada más nos enfocamos en la docencia también, ¿verdad? O sea, Así es. parte de nuestra responsabilidad social es la investigación y el extensionismo. La investigación, el extensionismo y formar a seres humanos. Yo, y con esto quiero cerrar y quiero que sea un mensaje para el futuro de las universidades. Uno de los grandes debates, dado por la tesis doctoral que yo escribí, me han dado oportunidades, que no lo arrepiento, de trabajar en facultades de economía y facultades de administración de empresas. Y la pugna más grande que yo tengo con los administradores es que a mí me dicen, nuestros alumnos son clientes. Y yo les digo, no, para nada. Yo no vendo nada. Yo no soy vendedor. Yo vengo aquí a formar vidas, a formar carácter, a formar gente que va a transformar la sociedad. Y esto lo debemos de tener muy claro después y durante esta pandemia. Nuestro papel, todos los médicos, los cocineros, los arquitectos, los ingenieros, todos siempre pasan primero por un profesor antes de ser lo que son. Entonces tienen que pasar por nosotros. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Esta misión. Por supuesto. Con el lema de la universidad, ¿no? Luchar para lograr para dar. Exacto, exacto. Oigan, muchísimas gracias, pero a ver, Ilse, ¿estás? Hasta le mandé una canción a Ilse, porque se nos fue. A ver, déjame ver si está Ilse. Creo que se nos fue. Ah, no, aquí está. No la veo. Ya, Ilse, te mandé una canción para que... Sí. Muy dramático. Es que me dice Ilse, ya me fui. Es que se le fue la luz en la casa y le mandé una canción de Ricky Martin que se llama Vuelve. Muy dramático. Súper dramático. Oigan, pues estuvo muy padre, súper interesante. Perdimos a Pedro. Sí, vi, ajá. No se pudo volver a conectar, ¿verdad? No, yo creo que no. No. Y tenemos muchos comentarios en esta sesión. No sé si quieran que empecemos a leerlos o tienes algo más que vayas a agregar, Isaías. No, yo por mí ya, o sea, yo les di las gracias y si quieres comentamos algo y luego ya reitero y al último quiero que el profesor Jerónimo Mendoza meta un super gol y platicar quiénes somos nosotros. O sea, quién es nuestro crew. Muy bien. Pues bueno, les mandan muchos saludos. Los saludos no los voy a leer porque tenemos poco tiempo. Sí. Pero bueno, por ejemplo, Luz Elena Gutiérrez Villalobos, los recursos tecnológicos, la capacidad docente para adaptarse a las nuevas tecnologías y las formas de enseñanza a distancia, la situación económica, política y social. Esto fue al inicio de su charla. La verdad me perdí un poco. Oye, Ilse, hay una pregunta de Rita. Rita es mi amiga, ella trabaja en las bibliotecas de ahí de Chihuahua y el noviembre pasado les di un curso a los bibliotecarios de Chihuahua y les mando un saludo. Pero Rita nos pregunta algo. Déjame pongo los lentes. ¿Qué papel juega la biblioteca como auxiliar y facilitador de esta modalidad de educación?
¿Desaparecerá o deberá evolucionar? En el caso del TEC de Monterrey, Chihuahua, la tendencia es que cada alumno adquiera el libro o capítulos directamente con las editoriales. ¿Alguien de ustedes, profesor? Pues a ver, Aichel, que tiene más experiencia en eso. No, pues lo que yo he sabido es, y también lo que leí es de la UNESCO, es que se está trabajando en que se hagan, abrir más el open access, o sea, de que todos los recursos sean abiertos. Pues, se está trabajando eso en apoyar, en dar un fondo para que se abran más los recursos, porque muchos de estos recursos de las bibliotecas se pagan. Entonces, Tienes que pagar un acceso. no precisamente es que el alumno, sí, no precisamente puede ser que el alumno tenga que adquirir un libro, sino Ajá. es la universidad la que compra, la que paga por obtener ese acceso a los recursos. Entonces, Okay. ya eso es el presupuesto que tenga cada universidad para los recursos y cómo los va a administrar, ¿verdad? También. Ok. Libre acceso, si va a ser a través de, etcétera, ¿no? Entonces, no, la biblioteca sigue y sigue las bibliotecas digitales, ¿no? Esa es una tendencia. Ok. Y Rita también nos comenta, ¿cómo controlas, bueno, es una pregunta, ¿cómo controlas la violación a los derechos de autor al momento de compartir contenidos digitales? Ese es un pleito que tenemos, ¿verdad, maestro? Sí. Hay ustedes. No, hay reglas para eso. Hay reglas para eso. O sea, no se puede bajar un documento más que un porcentaje. ¿Usted quiere hablar de eso, maestro? No, adelante usted le sabe más a eso. Y pues por eso lo que está en la red, por eso muchas veces no te deja bajar más que cierto porcentaje. Claro. Entonces, es lo que es acceso libre, lo que se puede disponer totalmente, y lo que no, pues hay que tener mucho cuidado, ¿va? Nosotros, depende del uso que se le esté dando también. Nosotros que trabajamos con las tesis, pues tenemos mucho cuidado con considerar plagio, el utilizar, o sea, cierta cantidad de información que tiene un dueño. Entonces, claro. Eso hay que cuidarlo, y en México no tenemos una educación muy amplia. No hay mucha Pues, cultura sobre eso, sí, no. Muy bien. Y bueno, por ejemplo, Carla Romero comenta, la educación es un conjunto de valores familiares, alimentación, ambiente saludable, mental familiar, para que los alumnos puedan desarrollarse completamente. Totalmente de acuerdo con Jerónimo. Carla Romero. También tenemos, por ejemplo, René Manuel Delgado, ciertamente no hace lo mismo. Una vez asumido es lo que hay. ¿Cómo hacemos para que sea mejor? Es nuestro alumno, le mandamos saludos. Es nuestro alumno de la maestría en investigación educativa. Saludos. El doctor Barrera nos dice que nos puede escuchar, pero que no puede entrar, que nos está escuchando. Entonces, Pedro, te mandamos saludos. Profesor, perdón, iba a decir algo. Yo le diría algo a René. Me parece que si lo vemos así de un corte muy definido como está ahorita, sí podemos decir que no es lo mismo como estábamos acostumbrados, pero que en esencia es lo mismo. Yo insisto en eso, ¿no? En el sentido de que si los procesos de desigualdad han estado presentes, ahorita únicamente se afloran. Entonces, en cierto sentido no va a ser lo mismo, pero la verdad es que va a seguir el mismo patrón que tenemos si no hacemos cambios. Y ahorita lo dijo el doctor Barrera, tenemos que pensar ya en ciertas cuestiones hasta personales de que vale la pena estar comprando más y más vestuario.
vale la pena estar asistiendo a un sinfín de eventos, qué sé yo, ¿no? Vale la pena agarrar el carro para ir aquí a la vuelta de la esquina al supermercado. Todo eso Profesor, es lo que nos tenemos que replantear. Este año iba a venir Aerosmith a Budapest y nos cancelaron. Y yo tengo miedo que Steven Tyler, que ya tiene 72 años, que se vaya a morir. Entonces no sé si va a sobrevivir al 2021. O sea, cambio de hábitos, ¿no, maestro? Cambio de hábitos. Y cambio de hábitos. Claro. Cambio de hábitos, exactamente. En eso es lo que va hacia nosotros, es lo que insisto yo, ¿verdad? La tecnología es algo muy importante, pero acuérdense, bueno, al menos así lo veo yo, es un medio que el hombre ha desarrollado precisamente para lograr unos mejores, mejores resultados, pero realmente es lo que siempre ha hecho el ser humano, ¿no? Cada momento tecnológico ha sido, por ejemplo, para disponer de más tiempo. Para más tiempo, ¿para qué? Para él, su entorno, su familia, su comunidad. Ok. Oiga, profesor, pues entonces ya, Ilse, mira, vamos a leer todos los comentarios y contestar algunas de las preguntas que nos hacen, pero sí, yo pienso que para mí y para nosotros como grupo es muy importante, profesor o Aichel, cualquiera de ustedes dos que quiera platicar quiénes somos nosotros y qué es lo que hacemos, y ya con eso cerramos. El maestro Jerónimo. Que tenemos el examen de disertación. Sí. En media hora tenemos que conectarnos de nuevo. Sí. Bueno, pues la invitación de Isaías es que hablemos quiénes somos nosotros. Somos un cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, un cuerpo académico que está avalado por la Secretaría de Educación Pública, consolidado. Desarrollamos investigación de acuerdo a los lineamientos que se nos establecen, y lo más importante es que todos estamos en una línea de investigación que nos interesa precisamente el ámbito psicológico y sociológico de los procesos educativos, y donde básicamente nos centramos mucho, por decirlo así de una manera directa, en aprender y en enseñar. Yo creo que nuestro cuerpo académico quiere recuperar esa idea de la enseñanza después de que ha sido muy devaluada a partir de los años 90, y entonces creemos que estamos haciendo un trabajo que vale la pena, procesos mentales, procesos de aprendizaje, aspectos sociológicos de la educación, estos procesos tecnológicos, cómo influyen en estos procesos de aprendizaje, etcétera, ¿no? Pues en términos generales esos son nuestros compañeros Isaías y Aichel son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y tanto Pedro como yo somos profesores perfil PRODEP. Profesor, lo que somos puros rockstars. Eso se dice mejor. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a la gente que estuvo presente durante la transmisión. Les agradecemos mucho por parte de la Secretaría de Cultura que se hayan tomado el tiempo para compartir en esta charla con el doctor Isaías Rivera, y pues muchas gracias, Isaías. Gracias. Y nos vemos la semana que entra. Nos vemos. Ya te anunciamos qué vamos a hacer. Ok, muy bien, perfecto. Gracias. Gracias. Bye. Chao, gracias a todos. Adiós. Bye.